Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos desde página 128 en Conce, en el lanzamiento acá en la editorial Santiago Ander, ¿cierto? Y en especial de los libros Ramón en 32 canciones, Disco Punk, y el último lanzamiento es Han visto mi zapatilla, filosofía tras la fiesta punk, que es un ensayo entre filosofía, música y actualidad. Estamos aquí con Eduardo, con Emilio primero, santiaguino, entonces hay que presentarlo primero porque ellos son especiales, ¿cierto? Profesor de castellano, que suena viejo eso, ¿no? ¿Cierto? Músico, escritor, editor, ha sacado libros de cuentos, es autor de Ramón en 32 canciones, coautor de Disco Punk, entre otros, y el editor y uno de los socios de Santiago Ander. Tenemos a Eduardo Chele, filósofo, magíster en filosofía, ¿cierto? Y escritor, es divulgador y escritor de Han visto mi zapatilla, ¿cierto? Es su tercer libro, tercera publicación de filosofía. Tiene un podcast hablando sobre actualidad, literatura, filosofía, y en su página web, se me olvida el nombre, ¿cierto? Estudios Cavernario, en que él mezcla literatura, actualidad, arte, con su pensamiento de filosofía. Y por otro lado, tenemos a Felipe Infante, baterista de Machuca, aquí, que no lo conozca aquí en Conce, se parece, ¿verdad? No es de Conce, ¿cierto? Vamos a partir con Emilio, que nos va a contar un poco de su sello, cuál es su idea y sus publicaciones, que son varias. Sí, bueno, yo, como decía, soy parte de Santiago Ander, que somos los que traemos estos libros. Está el del Pogo también acá, la autobiografía del Pogo, y también de Santiago Ander, que somos una editorial que publica un poco de narrativa, como de actitud también, un poco rockera o punk rock, pero básicamente libros de música. Y estos tres libros, o sea, el del Pogo, el del Ramón y el Disco Punk, pertenecen a una colección que se llama Atril, que son libros de música, y en los cuales publicamos música que tenga que ver como con el punk, pero también con otros tipos de rock ligado como al espíritu independiente. Y hay una colección nueva, que es de ensayo, que ahí es donde está el libro de Eduardo, que este libro es, bueno, mejor después Eduardo le va a contar de qué se trata, pero es una colección nueva de ensayo, pero también ligado de cierta forma a la música. Bueno, Santiago Ander existe desde el 2016, ahora estamos cumpliendo 7 años, tenemos, no sé, como 30 publicaciones, algo así. Y nada, primera vez que venimos acá a Conce con libros, así que felices de eso. Eduardo, ¿tu libro? No, primero agradecer la invitación, la acogida, desde temprano que llegamos molestando, como a las 6 de la mañana. Contento también por la invitación de la editorial. Yo siento que salí de gira con este libro, como la cuarta presentación, así contento, y yo creo que ha causado interés porque también es una mezcla de temas que al menos yo en español no encontré. Mezclar la filosofía con el punk era algo novedoso, y que a mí me parecía que había una relación directa, porque yo al menos lo que me llamó la atención en su minuto en la adolescencia del punk era precisamente las letras de las bandas, que eran muy contestatarias, muy críticas, ¿no es cierto? Y que por ahí me fue abriendo un poquito la mente, y que en lo personal yo creo que también después me llevó al camino de la filosofía en el cuyo más formal. Entonces, de lo que he escrito es lo que más he disfrutado, porque me recordó muchas anécdotas, bueno, algunas se rescatan también en el ensayo, y también está uniendo estos dos mundos que para mí son claves. Y justo en el momento que abrían esta colección, ¿no es cierto?, en Santiago, Emilio me decía, si yo le enviaba un correo una semana antes, no había espacio, así que nada, está entretenido. También rescato acá canciones, quizás similar a lo que hace Disco Punk, pero con disco yo rescato algunas canciones, no solamente de bandas nacionales, también de bandas extranjeras, que yo creo van corroborando algunas de las hipótesis, algunos de los temas que se van trabajando acá. Un poco la dificultad de este ensayo era tratar de ordenar algo que en sí es como bien caótico,
La semana pasada estuvimos conversando con el Sata de 8 bolas en el lanzamiento en BIM, y él decía, ¿no?, que a finales de los 80, ¿no es cierto?, ellos como adolescentes también, era una manifestación más bien emocional, lo digo, ¿no?, una inconformidad, pero que carecían de eso, ¿no?, de un orden. Tenían ciertas intuiciones, ciertas ideas, pero no sabían bien cómo manifestar. Entonces, como forma de arte, lo transformaban en música. Yo creo que mi ejercicio fue un poco eso, ordenar sin ser tan sistemático, porque el punk tampoco es un dogma. Lo hemos conversado harto con Emilio, ¿no?, a raíz de la sobremesa de estos lanzamientos, que al final no se puede decir lo que es el punk, porque eso sería como anti-punk. Sería muy religioso, ¿no?, decir esto es un mandamiento, tú tienes que comportarte de esta manera, seguir ciertas metodologías, ¿no es cierto? Pero hay un marco que yo creo es el mismo marco que comparte la filosofía, ¿no?, que es de carácter antidogmático. Y eso es lo que permite la mayor libertad, la creatividad, el espíritu crítico. Y ahí han dado el cruce con algunos filósofos clásicos, modernos y algunos más contemporáneos. Sí, lo que te comentaba sobre en la mañana cuando estaba revisando el libro, como la mezcla entre canciones clásicas de grupos como Black Flag, Valrelillo, se mezclan y se unen con autores clásicos de la filosofía y cómo los vas viendo. Eso se ve súper interesante a primera vista del libro. Sí, yo diría que aparece una canción de Machuca también, ¿no?, para que no se toque. No. No, se parece. Pero claro, yo creo que Valrelillo es una de las bandas que más se repite aquí, porque sus letras son bien profundas, sí. Son bien filosóficas, y Greg Graffin en algún minuto lo plantea, ¿no?, de que él quiere como que seguir el método un poco socrático, esto de incitar al auditor a que de alguna manera piense por sí mismo, ¿no?, reconozca su ignorancia o que se haga preguntas sin imponer tampoco una verdad. Igual eso también es una dificultad de tratar de ordenar el tema del punk, porque también hay ramas, ¿no es cierto? Hay algunos enfoques más militantes, ¿no? Es que hablar de punk pasa ahí desde Gigi Allen a Zoom 41, un variopinto, todo, pasando por el street punk, el ska también lo voy a meter aquí. No sé, eso, no puedes definir qué es lo que... De hecho, ayer lo estuvimos debatiendo, eso porque yo coincidía un poco de que hay como 4 puntos clave, ¿no? Obviamente el ritmo, la música, que es muy icónica, las ideas que hay detrás, que para mí son como lo más clave, la forma de vida. Yo por eso hago la analogía ahí con Diógenes, porque era quien representaba eso como forma de vida. Y el tema de la estética, que también es muy reconocible. Ahora, claro, hay unas que no funcionan sin la otra. Yo puedo emular la estética punk, pero no por eso voy a hacer punk, ¿no? Si hago música, no sé, bueno, que igual hay cumbia punk también. Pero es difícil poner los márgenes, pero yo creo que esos son como los 4 puntos generales, marcos. Bueno, lo que tú dijiste al principio también, y volvemos a hablar de Greg Griffin, que es uno de los pocos también que ha escrito sobre el punk, porque él opina lo mismo que tú. En literatura hay muy poco sobre filosofía, el punk y todo el tema. Bueno, y él trata de hacer en su manifiesto punk, ¿cuál es la teoría? Pues, y él con lo que dije en la mañana, un punk tiene que criticar y ser crítico de la realidad y el status quo. Yo creo que ahí la filosofía viene muy bien, que los filósofos están para criticar, y históricamente todo encerrado, los primeros filósofos eran perseguidos, todo el tema, una actitud muy punk. O sea, en mi caso al menos llegué a la filosofía por estos cuestionamientos, estas preguntas, y me encontré con más preguntas y más cuestionamientos. Claro, y eso igual es angustiante, ¿no? Pero sí te da más libertad, ¿no? Te hace un poco más consciente. Entonces, claro, también sería iluso pedirle al punk respuesta. Aunque hay movimientos dentro del punk que son más utópicos, de la banda del anarquismo, que igual tiene una línea más militante, como decía. Pero según yo, eso no es tan característico. Es esta labor un poco socrática, ¿no? Es como el tábano en el oído de ir molestando a todo que lo rodea, a la autoridad, ¿no?, a los que ostentan el poder. Para mí por ahí va. Bueno, y por eso se llama las filosofías tras la fiesta del punk. No es como la filosofía. Claro. Hay influencias distintas, no solamente de la filosofía, también de la vanguardia artística, ¿no?, del siglo XX, y otro enfoque. Entonces, bien amplio. Bueno, de molestar sobre alguien que molestó y cambió mucho, Ramones, ¿cierto? De la forma de molestar puede ser como muy
como al ejército, y hay otros que son más, que lo hacen tipo Ramones, que tú no puedes explicar cómo ellos hicieron su música, no sé cómo explicarlo. Ellos fueron criticados porque lo tomaban por tontos, o sea, por su humor. Sí, es que los Ramones vienen como... Es como lo contrario, por ejemplo, lo que... y daban como idea los Sex Pistols, que era como que no hay futuro, no hay pasado, ahora tiene que ser. Y los Ramones eran distintos porque ellos como que trataron de rescatar algo que había existido, como el primer rock and roll, como esa fuerza del primer rock and roll. Los Ramones toman como base ese primer rock and roll, no sé, Chuck Berry, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, y le meten como, no sé, un sonido más garage, y todas esas influencias derivan en lo que termina siendo Ramones. Entonces los Ramones no parten como de una tabla rasa, o sea, como dicen, no, acá hubo una tradición que fue muy excitante, que a nosotros nos encanta, tomémosla de nuevo y volvamos a darle esa diversión, ese humor, ese vértigo a la música, al rock. Y por ahí empiezan a hacer ellos este tipo de música, porque eso sumado a sus personalidades y a las influencias que también traían también como de las películas que veían, de terror de serie B, de los cómics, y ahí todo el arte pop. Y eso forma a los Ramones, más su dosis de genialidad como músico y artista. Y los Ramones, claro, probablemente no tienen un ideal así como nunca propusieron nunca vendieron la pesca así con temas políticos. De hecho, dentro de la misma banda hay posiciones políticas opuestas. O sea, yo soy un judío liberal de izquierda, yo ni un republicano. Entonces nunca se fueron por ese lado. Bueno, quizás desde la segunda mitad de los 80 en adelante un poquito, pero no es su característica. Pero su influencia viene más con el tema de, o sea, no esperes a ser Jimmy Page para ponerte en una banda y subirte un escenario. O sea, tomas lo que tienes, lo que te gusta y vamos para adelante. Y eso son los Ramones. Y de ahí en adelante el punk siempre tuvo esa actitud. O sea, en el punk no hay, bueno, sí hay algunos que son como tipos virtuosos, pero son los menos. La mayoría es como gente que necesita expresarse, que necesita tocar y que lo pasa bien haciéndolo. Yo decía igual, como dice, claro, políticamente no eran tan políticos en sus letras, pero por ahí no habían temas tabú, sí, en una cultura norteamericana que es muy censurada. Ellos hablaban de aspirar neopren, tú hablas en tu libro de eso, entonces se les consideró, hablaban de nazis, hablaban de una prostitución masculina, que asociaba a ellos, todo, pero con cierto humor, ese humor perverso que tenían. Entonces igual eso es meter el dedo en la llaga, tratar de criticar, como dijo el moscardón en el oído, porque son temas que estaban ahí, pero como que no se hablaba de eso, porque el tabú norteamericano... Sí, pero Ramones como que hablaban de las cosas que les vivían. Hablaban de meditación en el fondo. Hablaban de lo que, claro, de las cosas que le pasaban, ellos, no sé, si aspiraban pegamento, no sé, no es un de aspirar pegamento, ¿cachai? Es natural. Claro, y eso sí, pues generó, imagínate, no sé, por el papá le compraba el disco al hijo a la hija, man, y la hija cantando así, quiero aspirar pegamento, ¿cachai? Entonces generó como fueron censurados en muchos lugares. Hablaban también como de los trastornos mentales y todo, pero no desde la lamentación y de la victimización, porque ellos mismos sufrían eso. Entonces se cagaban de la risa, o sea, construían historias divertidas a partir de eso. Entonces se tomaban a sí mismos como ejemplo para reírse incluso de sí mismos, y eso fue como bien revolucionario. No solo su música, sino también sus letras en ese aspecto. Bueno, Felipe, usted aparece en este disco, ¿cierto? Con su disco debut, Hogar Dulce Hogar, y ahí hablan de la influencia del Ramones, cómo influyeron ustedes. Sí, la verdad es que para nosotros es ícono Ramones. Todos veníamos como de caminos bien similares musicalmente, de escuchar solamente. Nos iniciamos a la música en algunos casos, algunos con Machu. Y de atrevidos, ¿no? Un poco lo que decían y mencionaban también, que en el fondo era como la forma de manifestarse en el minuto. ¿Sí? Siempre meditación, sin estudios previos, sin las condiciones incluso. La forma de hacerlo, y nació un poco. Nosotros escuchábamos, al menos con mi hermano y con Pollo, que también era de la banda,
sentido nuestro, hasta New Wave en el fondo en ese tiempo, era como harto Cure, harto Wave Band Animal, harto Depeche Mode en su inicio, música bien oscuras de repente, hasta que de repente aparece un poco de punk español por ahí, que fue como, ¿no hay esto? Clash aparece por ahí, y fue como, wow, y de repente aparece Ramones, y como que todo tomó otra dirección, así como al tiro. Porque como que también nos sentimos un poco identificados, y no solo musicalmente, sino como en la forma de decirlo, ¿cachai? En la simpleza y como en lo auténtico también, ¿cachai? Ramones nos voló la cabeza a todos, nos coincidía con las velocidades musicalmente, nos coincidía con los riffs, nos coincidía con la forma de hacer las canciones, un zapatazo que nos llevó a otro camino, derechamente. Lo seguimos siempre, lo hicimos súper. Y lo bueno es que no fue de una persona ni el otro o dos, sino que fue un grupal al mismo tiempo. Y como que se encaminó solo como para ese lado, siempre fans, hasta que los vimos incluso en vivo el y ahí ya fue como, wow, esto es así como, pero es eso, es lo que decía también y mencionaba delante, que por ejemplo es un poco distinto en otras condiciones, como lo que hace Patrolillo, que lo manifiesta de otra forma, con otras condiciones incluso hasta de instrumentos, hasta de las condiciones en que hace actualmente tal. Como que era una fotografía de otro lado nuestra, nosotros súper representados por ello. Bueno, en el disco ustedes hablan de que la idea de su nombre Machuca fuera un apellido. Un apellido. Y claro, igual cachamos que Ramones también tomó su apellido de otra inspiración que creo que viene de The Beatles. De Paul McCartney. Claro. En un minuto Machuca nació dentro de un lote de nombres que tenían que ver con apellido y que coincidían mucho más porque como que le tomamos, o sea, como que no solo por ser apellido, sino que como que le empezamos a encontrar otras como justificaciones, ¿cachai? La música que era un poco como que machacaba, nos sentimos súper machucados por la vida, así como aguerridos, como bien pasamos una etapa, o sea, era una etapa súper difícil para todos, en nuestras vidas personales, en el fondo. Entonces como que todo calza, ¿sí? Y quedó y funcionaba súper bien, pero nos cargaba que nos llamaran los Machucas, era Machuca solamente. Y eso nació inspirado también en Ramones, obviamente. Bueno, en esto también me río cuando ustedes cuentan que vivieron con la plata que le dieron para el primer disco, le hicieron lo más barato posible y vivieron con esa plata igual como lo hacían los Ramones. Johnny, que era un avaro que se robaba todo lo posible por comer. El tipo tenía un presupuesto, lo mínimo y lo demás se lo repartía y él vivía de eso. O sea, me da risa eso. Es que claro, igual siempre hasta el día de hoy para nosotros fue difícil, siempre hemos trabajado desde muy jóvenes para poder hacer, para poder seguir tocando incluso, ¿cachai? Los primeros instrumentos, nosotros no teníamos instrumentos de hecho, bandas de acá nos fueron prestando instrumentos de vez en cuando, ensayábamos con instrumentos en las tocatas en vivo, ¿cachai? Entonces había una carencia ahí bien importante y después de que salió esto con Emi, más encima nos cambiamos de ciudad, nos vamos a ir a otro lado y una mano adelante, la otra atrás y sin ni uno, ¿cachai? Entonces igual también me coinciden en ese sentido, ¿cachai? Como que haciéndolo todo y viviendo las carencias por seguir haciendo. Igual la diferencia en que ustedes comercialmente la reventaron, algo que Ramones nunca pudo hacer con sus 14 discos. Siempre fue el tema de que quedaron como, oye, son la mejor banda del mundo, todo el mundo lo seguía, pero nunca comercialmente no vendieron nada. Ustedes, no tanto, el mercado chileno es pequeño, pero la canción pegó en todas las radios como ninguna. Sí, yo creo que bueno, igual ahí le fue bien, nos enteramos después en realidad, pero le fue bien al sello en realidad. Sí, no, sí, obvio, el sello. Pero sí fue importante el hito ese, de que se comercializó bastante el disco.
fue bastante bien, fue una buena apuesta. O sea, es que igual creo que tiene que ver también con que de esa fecha hacia atrás habían pasado muchos años sin publicaciones de música. Entonces fue como un boom el volver a sacar discos chilenos también. 95 fue creo que uno de los mayores años con mayor publicación de música chilena. A nivel de ese año hay una cantidad de discos importantes, los tres, la Javiera Parra, Traga y los Fiscales. Claro, pero ahora no me acuerdo si eran paralelos o posteriores, pero Pero la era apuesta una de aquí de época, sí. Fonseca, por EMI al menos, ellos nos contaban que no grababan un disco en Chile hace, no sé, 14 años, 12 años, una cosa así. Entonces era como súper importante y por eso sacaron varias al mismo tiempo. Y este fue bien y para nosotros súper bien, porque en el fondo lo que nos ayudó eso fue solo como más que ganar dinero, porque nosotros como que pedimos un adelanto, nos compramos instrumentos por fin y vivimos un rato, pero fue que en el fondo se hizo un poco más masivo y pudimos tocar más, ¿no? ¿Cachai? Y empezó a sonar más el teléfono y empezamos a viajar más, a tocar más y a aparecer más y eso nos ayudaba a darnos vuelta, ¿cachai? Pero importantísimo, aparte que un disco que tenía como todo lo guardado dentro por muchos años, ¿cachai? Como madurado, o sea, más que madurado, sino que creado con mucha anticipación, quedaron, no sé, alrededor de 13, 14 canciones fuera de ese disco, que fueron hechas en la misma época, pero que es lo más representativo de la banda, del inicio de la banda. Sí, bueno, estaba pensando que ahora me di cuenta recién de que Machuca está en los 3 libros. porque en el disco Punk está el capítulo completo acerca del hogar de un Zócar. Acá también está en una canción y acá en Ramones también aparece Machuca mencionado a propósito de KKK Toma Baby Away, cuando se habla de las versiones que se han hecho, de las patas que le han tributado y también incluye a Machuca como referencia. Así que están los 3 libros. De hecho nosotros igual como que sin premeditarlo, como tanto escuchando, como que ya después las cosas al hacerlas salen naturalmente muy parecidas a Ramones, porque ya esté como con el formato hicimos un par de covers de Ramones, KKK precisamente, pero también tocábamos al principio otros más. Hecho Botón, claro, tocábamos, que no incluíamos en discos por temas de derecho ni nada, pero en vivo tocábamos temas de Ramones. Y de hecho el Vía Ella es letra de Ramones, en español, claro. Entonces, claro, tampoco salen en algunos casos menciones, pero para nosotros era eso, luego como casi un homenaje, ahí va. Y entre medio siempre hay como algunos pedacitos de Ramones en cada canción, así como, pero que salen en algunos casos súper natural y en otras que han sido como a propósito. Bueno, y lo otro que también pensaba, a propósito de lo que decís tú también, porque los Ramones grababan súper rápido como para ahorrarse plata, no hay ningún tema Ramones así de ningún tiempo que haya sido tocado, no sé, más de 2-3 veces, así como en el estudio. ¿Sabes? Yo ni me decía, no, oye, está bien así, dice, no sé, pues mejor, no puedo tocar mejor. Y para tomar no puedo tocarlo, lo tocan así. Todos los discos Ramones están grabados unos días, así que sí, un par de días, y yo se demoraba un poquito más, pero tampoco más de un par de días. Entonces también tienen como todo eso de vamos, hagámoslo ya. Eso, sí. Bueno, que Johnny era así, pues incluso en el de George Dubois, que después se convirtió en el fotógrafo oficial de Ramones, ¿cierto? Contaba en su libro que, oye, la primera vez que trabajó con él, llegó Johnny y le dijo, media hora, 20 minutos, tienes 20 minutos para sacar las fotos. Y 20 minutos se alargaba. No, 2 o 3 fotos, el libro hacemos todo y se iba. Y volvíamos anterior, o sea, se notaba que durante los 20 minutos que sacaban fotos y previo, no tocaban la comida, no tocaban la cerveza, nada. Pero una vez que terminaban, se robaban todo. Johnny se llevaba toda la comida. Sí, pues Johnny se llevaba la comida. De hecho, en los libros dicen que Johnny como que esperaba Navidad porque la mamá le regalaba calzoncillos y calcetines, así como un par de calzoncillos y calcetines, y con eso hacía el año. No esperaba Navidad para que la mamá le regalara calcetines y calzoncillos de nuevo para el otro año. Sí. Igual, bueno, un amigo que no es ramonero, le dije, léetelo, y terminó
cómo terminó Ramones, o sea, muriendo todos de cáncer muy joven, siendo para todo el mundo, todas las bandas que partiendo de Metallica, que hizo un disco solamente de cover, ¿cierto? 6, Pearl Jam, Soundgarden, cómo influyó en ellos, pero nunca vieron nada económicamente, murieron muy jóvenes sin ver. Es tristísimo, pero es como de la historia loca que tienen los Ramones, era como el final que uno podría esperar de una banda como ellos, ¿cachai? Y muerto de heroína, ¿cachai? Es como lo que uno podría haber esperado si fuera una película. Lo triste es que es la vida real, y eso es muy, muy lamentable. De las películas que veían, todas cine en clase B nomás. Sí. Bueno, ahora Mike Leigh, el hermano de Johnny, de Joey, vendió en $10 millones los derechos de Se supone que van a hacer una serie. una biopic de Joey con el... Tocamos con Richie Ramón y el año pasado. el festival. Claro. Y andaba un tipo que escribía un libro acerca de Sí, que el finlandés en Pesca, Son tiene varios libros. igual, y claro, que tiene un seguimiento pero de miles de años. Sí, tiene fotos con todo, amigos de todo, publicaciones de todo, tiene su página ahí, si estuve con él. Tuvimos Sí, juntos, pues se me lo presentaste. lo presenté. Sí, Tú andabas con uno de los productores, con el Jorge Esteban. que trabajó en... no me acuerdo cuál disco. En el Animal Boy y en Farewell to Sandy. Chileno. Chileno, ¿cierto? Ahí está. Ingeniero. Ingeniero sonido. Eduardo, ¿alguna cosa para ir terminando? Yo me quedé una pregunta. Bueno, se conoce la fanaticada, ¿cierto? Los Ramones en Argentina. Tocaron 20 veces. Preguntarle a Emilio alguna hipótesis de por qué le gusta tanto en Argentina los Ramones. O sea, acá Felipe decía, nosotros nos marcó mucho, pero no hay tantas bandas que lo asuman tan directamente como sí en Argentina. Y se noten en los ritmos, la estética. Sí, o sea, no sé que tenga que, o cómo se forma esa idiosincrasia, pero los argentinos son más rock and rolleros. Les gustan más los Rolling Stones que los Beatles. Y les gusta toda esa onda así como más callejera, no sé, el estadio, ¿cachai? La canción que se puede correr en el estadio. Tiene que ver con la idiosincrasia. Y los Ramones también, no sé, pues, 100 bandas argentinas que se visten como los Ramones, que tocan como los Ramones. ¿Cachai? En Chile también son súper influyentes y súper importantes, pero para otros lados. Igual hay bandas clones, pero no son tantas. Pero Argentina es calera, o sea, Ataque 77, sobre todo antes. Claro, eso era muy en español. No sé, como Ramones en español, y hasta las portadas de los discos del Ataque eran iguales. Los sábados son. Bueno, Mark ya ahora anda de gira hace años con el Sebastián, el cantante de Los Expulsados, porque además igual a Joey. Y entonces sí, no, Argentina, yo no sé por qué, porque tiene que ver con la manera de ser del país, pero de dónde viene, de dónde surge eso, no sé. Pero sí, tiene mucha conexión con su forma de vivir las cosas. Aparte los argentinos cuando les gusta algo, lo defienden a muerte. O sea, Maradona puede hacer lo que salga, pero va a seguir siendo Maradona y le van a seguir teniendo vega. Y también son así con su banda. Los chilenos no son tan demostrativos con eso, y de hecho, no sé, los chilenos que casi como que estuvieran esperando que tú fallies para patearte en el suelo. Entonces, son formas distintas, son idiosincrasias distintas. Me quería consultar a este tipo. Estamos hablando como del pasado, ¿no? Acá están teniendo bandas más antiguas. ¿Cómo veis como la escena ahora? ¿Cómo la veis como futuro? La verdad es que, claro, o sea, partiendo de que nosotros nunca hicimos algo pensando en que éramos punks o que derechamente cabía dentro de un formato punk. Fue siempre como medio natural cuando empezaron como a mencionarlo un poco, que empezamos a mirar un poco al lado. En ese tiempo lo que se gestaba acá eran bandas súper radicales, me acuerdo de Ecocidio, que se llama DAD, y varias más que eran súper radicales, muy buenas problemas, pero
con el pasar de los años como que me he ido topando y he ido viendo y he ido como escuchando también harta banda que va como por ese camino, por esa vía. Y la verdad es que si me preguntáis ahora, lo que yo he visto, o lo mejor que he visto en el fondo, viene como de la gente que no es joven, que he visto bandas muy jóvenes, 18, 19 años, que si bien no es como el formato clásico de tienen toda la actitud, todo el contenido y la mejor utilización de otros medios para hacer música, ¿cachai? Y digo, me han sacado la cabeza bandas muy pequeñas, había una de Viña, de Barco, creo que también el otro día tocamos y como que sorprenden, ¿cachai? A lo mejor lo hacen sin abanderarse también por un estilo, pero para mí como que van por ese lado, ¿cachai? Que es más contestatario, o que es más vivencial a lo mejor en sus letras, que tiene una actitud, que tiene una sinceridad en el fondo, para hacer el tema que yo lo encasillaría como en eso, pero en general las propuestas que he visto de gente más joven que gente que ya va como en la quinta banda, ¿cachai? Así como, acá en Conce, igual yo he visto el otro día, de hecho, ¿qué grupo de Animales Exóticos Desamparados? Ya tiene 15 años. Sí, y Es una banda y otra más. claro, que ha tenido su evolución también, y tremendo, súper potente, ¿cachai? Pero en general me pasa eso, pasa que siempre estoy como viendo y escuchando y asistiendo incluso a cosas que ni siquiera conozco, pero que voy a sacar el rollo. Y me ha llamado la atención eso, que en general como que me sorprenden mucho más las bandas nuevas de gente muy joven que las clásicas. No me acuerdo nunca el nombre, pero sí es verdad que tengo Hay una banda, perdón, que de hecho tocaron en el festival del Sur Pop, que de hecho estaban ustedes, que se llama Los Confío en Tus Amigos. Esa Que es. son unos Esa, cabros que sí. tienen 20 años, Sí, súper son chicos. de Santiago y tienen de diferente en realidad parte, y la rompen. O sea, yo lo he visto acá en Conce, en Santiago, en todos los escenarios la están rompiendo heavy. Tienen harta influencia también de Pánico, por ejemplo. Veo harto Pánico en Sí, eso. hasta son cute, lo veo por ahí, pero tienen una mezcla ahí, Sí, de energía. Heavy, los cabros. No, la están rompiendo. Y son chiquititos, flaquitos, Sí. piola, y se suben y Como la banda de colegio, se forman, sí. pero así. Y utilizando precisamente Sí. eso, ¿cachai? Unos synths de Sí. repente, unas Sí. secuencias, Unos samplers unos ahí, samplers sí. entre medio. La energía que tienen, la rompen. No, buenísimo, súper bueno. Esa banda en particular, no me acordaba el nombre. Eso pasa cuando uno se queda pegado con las bandas que escuchó hace 40 años, una que cumplió 40, 29, 26, se hace pegado de repente en el ambiente. Es que me pasa me pasa que con la gran mayoría hemos tocado mucho. Entonces como que, no sé, pues me preguntáis ver Fiscales, puta, no me queda una tocata de Fiscales porque hemos tocado 50 en ese punto y me sé todo. Entonces como que pasa que busco eso, como sorprender un poco, ¿cachai? Como buscar un poco cosas nuevas y no, hasta con lo de uno también busca un poco tratar de reencantarse y hacer cosas nuevas para no sentirte que estás haciendo siempre lo mismo. Yo creo que una evolución en sus discos. Igual hicimos otras Sí. cosas, probamos con otras cositas por ahí. La época de Cachano fue muy. Sí, eso fue Oh, un paréntesis. un casi. paréntesis, exacto. Tú no estuviste también, tú te fuiste un tiempo Claro, ahí. volví de nuevo y ahí, claro, retomamos otras cosas. Ahora, a esta altura, hacemos cosas ya como que salen solas y salen con la firma de él, salen casi igual que el resto, como lo mismo que pasa con Ramones, ¿cachai? Un disco entero del mismo riff casi y de la misma velocidad, pero ya nada que hacer a esta altura, ya no voy a ir por otro lado. ¿Sí? Pero eso quería como sumar. Sí, yo agregar que estoy de acuerdo que hay un montón de bandas así como de cabros muy jóvenes. Yo igual voy a tocar, trato de ir a tocar. Y de otras cosas igual. Y bueno, Confío en Tus Amigos, una muy buena banda. Hay otra que también la encontré buenísima que se llama Dolor y los Tunantes. Estuvieron en Conce el mes antepasado.
son súper buenos, sobre todo en vivo. Los animales también realmente son. Acá MLS, el animales, es súper bueno en vivo. Y todas esas bandas, ¿cachai? Que no son, que tú no las escuches y digas, esto es punk, ¿cachai? No es como que lo podáis meter así en una cajita y decir esto es punk. Sí hay mucha influencia de la música, pero sobre todo el tema como de la energía que tienen en esas bandas, hay muchas, y da lata que no tengan, no sé, como difusión en radio y nada, porque en radio siguen poniendo las mismas. Cuando ponen música chilena, ¿cachai? Que salió esta cuestión, no, hay que poner el 10% de música chilena. Al final no pasó nada, bueno, porque ese 10% lo ponen, no sé, durante la madrugada y ponen las mismas bandas de siempre, ¿cachai? Entonces, como da un poco lata que no tenga ese apoyo, ¿cachai? Porque, puta, si no salió en la radio y no tenéis ese tipo de apoyo, no tenéis tantas tocadas, ¿cachai? No podéis subir, no sé, porque te paguen un poquito más y eso, al final hace que las bandas queden ahí, ¿cachai? Y no exploten. Pero hay hartas bandas re buenas. Algo que hablamos con Eduardo esta mañana, ¿cierto? Que ya la radio ya no es para descubrir música nueva, pues están los podcasts como tu podcast, claro. Hay algunos podcasts específicos. Claro, nos están enterando ahí. Bueno, y las plataformas de streaming también revolucionaron a la banda tampoco. O sea, de viralizar o varias redes sociales. Esa herramienta ustedes no la tienen. No, para nada. De hecho, hace como 2 años atrás nos enteramos que Eli tenía una cuenta de nosotros en Spotify, por ejemplo. Y era algo que ni siquiera está por contrato, ¿cachai? Entonces, porque en ese tiempo no existían las redes. Es raro. Pero una buena herramienta, sí. A esta altura escuchar radio es como escuchar tu caja de discos guardados, escuchar radio, escuchar siempre lo mismo, con el futuro y lo mismo y lo otro. Y es como se va dando cuenta dentro de lo mismo. No hay nada de riesgo en los medios tradicionales. Claro, esa es la única. Bueno, los libros ustedes, la mayoría, varios vienen con código para escuchar, con lista, playlist, ¿cierto? Aquí también Ramones en su playlist que quieren escuchar, y leyendo cada canción que ustedes hablan de los Ramones, pueden ir escuchando las canciones. Y uno, como yo te dije, lo escuché, leí el libro, después que uno ha leído varios libros de Ramones, siempre hay algo que uno puede sacar ahí, que no te diste cuenta, man. Todas las cuestiones, como los 40 años que yo salía con el dedo así, con el dedo en la portada del disco, nadie se dio cuenta. 40 años, literalmente. Eso, para terminar, gracias. No, gracias por Eduardo. Gracias por la Felipe, invitación. por venir. Gracias por la invitación acá y gracias Felipe también por venir hace tiempo. Nada, gracias a todos quienes puedan escuchar esto. Gracias. Gracias.